Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo la palabra. Les confieso, hermanos, que nosotros como estudiantes de colegio bíblico, a cada estudiante nos asignan un campo, nos asignan una iglesia para ir a servir, a predicar o a tocar algún instrumento. Y no es por hacer menos a los hermanos ni a la iglesia a la que me mandan, ¿verdad? Pero no hay nada mejor que estar aquí con ustedes. Me gozo de verlos. Se llega casi el final del semestre y lo único que espero, hermanos, es salir de vacaciones para poder estar aquí con ustedes, hermanos. El día de hoy, hermanos, si me pueden acompañar en sus Biblias, en Filipenses capítulo 4, del verso 8 y 9. Filipenses capítulo 4, verso 8 y 9. Este va a ser el pasaje central de la predicación del día de hoy. Me dicen amén cuando estén ahí, por favor. Antes de dar inicio, hermanos, permítame hacer una oración. Bendito Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque nos permite estar nuevamente, Señor, reunidos en tu casa de oración para adorar y glorificar tu nombre, Señor, para recordar ese sacrificio, Señor, tuyo en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Gracias te doy, Padre, porque me permite estar nuevamente aquí con la congregación, Padre, compartiendo de tu palabra. Te pido, Señor y Dios Todopoderoso, que seas tú, Espíritu Santo, a través de mí al compartir este mensaje, y que de la misma manera, Señor, seas tú con cada uno de mis hermanos, que los ayudes a tener un corazón y una mente receptible a tu palabra, para que lo practiquen y que día con día, Padre, puedan agradarte, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. El mensaje del día de hoy, hermanos, lo he titulado Pienso y luego actúo, clave de la felicidad. Nosotros como humanos, hermanos, siempre tendemos a pensar cosas erróneas, o pensamos y hacemos cosas sin pensar antes. Es por eso que he titulado Pienso y luego actúo, clave de la felicidad. Para introducir, hermanos, un artículo escrito por Manuel Domínguez dice que por lo general muchas personas no tienen conciencia del importante papel que juega la mente y los pensamientos en nuestras decisiones. Dios colocó, hermanos, en el hombre este poderoso órgano para su desarrollo y crecimiento espiritual e intelectual. Fue y ha sido, hermanos, a través de este poderoso órgano que Adán le colocó el nombre a todos los animales concuerdo a la Biblia. Fue, hermanos, a través de este órgano que se han construido las grandes ciudades, edificios y empresas del mundo. Ha sido a través de la mente y de los pensamientos que se han hecho los grandes descubrimientos sociales y económicos que han cambiado la vida de la humanidad, hermanos. Pero también, lamentablemente, ha sido a través de este órgano, hermanos, que se han tomado de las peores decisiones que traen dolor al mundo, como el suicidio, los asesinatos, el adulterio, el robo, los secuestros, la corrupción, las separaciones y etc. La palabra mente, hermanos, es un término psicológico, en tanto que la palabra cerebro es un término fisiológico. La mente, hermanos, es el órgano del hombre que está equipado para pensar, imaginar, conocer, recordar y entender. La mente y los pensamientos son capaces de recordar miles y miles de cosas. Se estima, hermanos, que una persona promedio tiene entre 6,000 y 60,000 pensamientos al día, según los estudios. Se dice que cerca del 80% de los pensamientos diarios son negativos o innecesarios, y el otro 95%, hermanos, son repetitivos, lo que produce o puede contribuir a estrés. Pero lo más importante, hermanos, es que a través de esta capacidad de pensar que Dios nos ha otorgado, es por la cual nosotros podemos recordar el sacrificio del Señor Jesús, que fue aproximadamente hace 2000 años. De la misma manera, algo que es muy importante, hermanos, es que a través de la mente y de lo que pensamos es por donde nosotros, hermanos, podemos tener comunión con Dios. El Salmo 139,
versos 7 y 18 dice, 17 y 18 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Dios, hermanos, siempre está pensando en nosotros. Dios siempre está pensando en la humanidad. Así como Dios piensa en nosotros, hermanos, nosotros también tenemos la capacidad de pensar. Dios nos ha dado este gran regalo, el cual a través de la mente y de los pensamientos nosotros nos podemos comunicar con Él. Pienso y luego actúo. La felicidad. Si me acompañan en Filipenses, capítulo 4, verso 8 y 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Como primer punto, hermanos, quiero tratar los pensamientos malos traen estrés a nuestra vida. Nosotros como humanos, hermanos, siempre tendemos a tener pensamientos erróneos, a tener pensamientos malos, siempre por lo regular. Nosotros como estudiantes del colegio, cuando llegamos a primer año y tenemos nuestras primeras materias, cada profesor nos entrega un sílabo de acuerdo a la materia. Un sílabo contiene todas las tareas y investigaciones que se tienen que entregar durante todo el semestre. Entonces imagínense, hermanos, 7 sílabos de 7 materias donde vengan todas las tareas del semestre con todas las investigaciones. Por lo regular uno tiende a pensar: no, la verdad no voy a poder lograr terminar esto o hacerlo correctamente. Tendemos a pensar en negativo, con mala actitud ante tantas tareas y responsabilidades nuevas. Va pasando el semestre, va haciendo las tareas y va viendo que sí puede. Pero llega a mediados de semestre donde llegan las investigaciones, los proyectos finales y los exámenes, y vuelve el mismo pensamiento. Y así como nos pasa a nosotros, hermanos, a usted también le puede pasar. Nos preocupamos demasiado por el futuro, teniendo el pensamiento de qué pasará mañana, qué pasará después, qué será de mí o qué será de mis hijos. Cuando la misma Biblia nos dice, hermanos, en Mateo capítulo 6, verso 34, no os afainéis al día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Jesús mismo, hermanos, en Mateo nos muestra que debemos confiar en Dios. Nos enseña, hermanos, a que debemos erradicar todo pensamiento, preocupaciones por el futuro y que confiemos en Dios. Sin cargarnos de estrés y de preocupación, hermanos, ya que Él, Dios, tiene control, Dios es soberano, hermanos. Otros se estresan por el pensamiento del temor a la provisión, donde el pensamiento es: tendré lo suficiente para vivir, tendré lo suficiente para cubrir mis necesidades y las de mi familia. Muchos se estresan por tener este pensamiento. Cuando la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 4, verso 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otros, hermanos, se estresan por el pensamiento constante de compararse con los demás, teniendo el pensamiento de: ellos tienen más éxito que yo, eres mejor que yo, ellos tienen más cosas que yo. Se estresan por estar pensando eso cuando realmente no debe ser así. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, verso 4, cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Tener, hermanos, el pensamiento de compararse con los demás crea estrés, porque nos desvía, hermanos, la atención de lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros, conforme a su propósito. Por otro lado, hermanos, otros se estresan o se sienten mal por el pensamiento de soledad o de abandono. Cuando el pensamiento es: estoy solo en esto, no tengo compañía en esto, no tengo con quién hacer esto. Este pensamiento, hermanos, trae estrés y tristeza en nuestra vida porque pensamos que estamos solos, y esto surge, hermanos, porque olvidamos que Dios siempre está presente, que Dios es omnipresente, hermanos. Y así como lo dice Hebreos
en el capítulo 13, verso 5, no te desampararé ni te dejaré. Otros se estresan, hermanos, por tener el pensamiento del afán por el éxito material, teniendo el pensamiento de debo alcanzar más para ser feliz, tengo que tener más dinero para ser feliz, tengo que tener una mejor casa para ser feliz, tengo que tener mejores prendas para ser feliz. Cuando la misma Biblia, hermano, nos dice en Lucas capítulo 12, verso 15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21 nos dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido se destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido se destruyen, ni los ladrones penetran y roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Este pensamiento, hermanos, de querer tener tanto, de querer tener mucho, de querer tener cosas materiales, se forma, hermanos, por querer tener valores materiales por encima de los espirituales. Pero para poder erradicar, hermanos, todos estos pensamientos erróneos en nuestra vida, debemos echar todas nuestras ansiedades, hermanos, en Dios. Todos nuestros pensamientos sobre Dios, hermanos, así como lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, ya que Dios tiene, hermanos, el cuidado de nosotros y el control. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos cuidar lo que pensamos, no debemos dejar que nuestros pensamientos nos gobiernen y nos agobien. Recuerdo, hermanos, que cuando yo trabajaba con un hermano, él siempre llevaba una bocinita y la dejaba en una esquina, pero no llevaba memoria ni la conectaba con su celular. Él nomás la prendía en la estación y ya la canción que se escuchara. Y como yo trabajaba con él, salían canciones que no le gustaban, canciones mundanas se podría decir, y luego me decía, ve, cámbiale, Carlos. Y luego salía otra y luego, ve, cámbiale, Carlos. Y así me traía vuelta y vuelta cambiándole las canciones. Y así es como nosotros debemos ser con nuestros pensamientos, hermanos. Cuando lleguen pensamientos erróneos, hay que eliminar esos pensamientos y convertirlos a pensamientos correctos, a pensamientos que nos edifiquen como cristianos. Porque por nuestros pensamientos, hermanos, erróneos, llegamos a estresarnos por todo, mas sin embargo eso debe cambiar. El apóstol Pablo, hermano, estos dos versos de Filipenses, del capítulo 4, nos demanda dos cosas. Y estos son los puntos principales del texto, del mensaje. Como primer cosa nos demanda a meditar, nos demanda a pensar, pero a pensar correctamente. Y como segunda cosa, el apóstol Pablo nos demanda a practicar, nos demanda a accionar. Es por eso que la predicación se ha titulado Pienso y luego actúo, clave de la felicidad. Viktor Frankl, hermanos, fue un médico judío que fue víctima como millones de judíos del sistema opresor de la Alemania nazi. Fue a dar a los campos de concentración durante el holocausto judío. Sus verdugos, hermanos, le quitaron su libertad. Asesinaron a su familia, le quitaron su casa, le quitaron sus posesiones, su anillo de matrimonio, lo raparon y lo desnudaron. Pero fíjense, hermanos, él pensó que no tenía nada. Pensó que no tenía nada y recapacitó, hermanos, y había una cosa que no podían arrebatarle jamás. Y eso era su facultad de escoger su propia actitud. A pesar de todas las cosas, hermanos, que le han pasado a Viktor Frankl, él pensó que no tenía nada, pero recapacitó y pensó correctamente. A pesar de las circunstancias externas, hermano, la elección del pensamiento correcto y la acción hacia las circunstancias era solo suya. Nadie podía quitársela. Él podía guardar un pensamiento de resentimiento o un pensamiento de perdón, un pensamiento de rendirse o un pensamiento de continuar, un pensamiento de odiar o un pensamiento de tener esperanza. Lo cual, hermanos, su pensamiento fue correcto. Él creyó, hermanos, que es posible vivir una vida con sentido y positiva, hermanos, a pesar de las circunstancias más adversas. Lo que le pasó, hermano, no lo orilló a echarse la ruina, sino al contrario, sus pensamientos fueron correctos.
Como segundo punto, hermanos, quiero tratar los pensamientos, nos traen gozo. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a los Filipos, pero esta carta es escrita con un verdadero propósito. Esta carta, hermanos, era para resaltar el verdadero gozo. El gozo, hermanos, que solo podemos encontrar en Dios, solamente en Dios. Tomando en cuenta la historia de Víctor Frank, hermanos, y los pasajes que estamos viendo, nos podemos dar cuenta, hermanos, que la felicidad no está en lo exterior, ni en lo que tenemos, ni en lo que poseemos. La felicidad, hermanos, no está en las posesiones, no está en lo material, no está en tener una casa bonita, no está en tener uno de los mejores carros. Ahí, hermanos, ahí no está la verdadera felicidad ni el verdadero gozo. Sino que la verdadera felicidad, hermanos, y se lo aseguro, que la verdadera felicidad, hermanos, y el verdadero gozo está dentro de nosotros, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, y sobre todo, hermanos, en nuestra intimidad con Dios. Ahora bien, hermanos, tomando en cuenta el contexto en el que se encuentra la carta que escribe el apóstol Pablo, sabemos que el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe esta carta estaba en prisión. Y pues sabemos que estar en prisión no es algo bonito. Pero a pesar de estar en prisión, hermanos, está contento y gozoso y escribe una carta para animar a los demás. Algo muy importante que debemos contemplar, hermanos, es que el apóstol Pablo nos demuestra un verdadero gozo, un gozo en su corazón. Pero se podría preguntar, ¿por qué o cómo lo muestra? Como les digo, lo muestra, hermanos, al escribir la carta donde él mismo, en la situación que se encontraba, hermanos, no era una de las mejores. Pero él, hermanos, aún así nos demanda que nos alegremos diciendo, imítenme, así como estoy yo alegre. Gócense, así lo podría estar diciendo el apóstol Pablo. El gozo, hermanos, el gozo no lo encontramos en las circunstancias, hermanos. El gozo lo encontramos a través de lo que pensamos y cómo actuamos. Ahí sí encontramos el verdadero gozo. El gozo, hermano, no lo encontramos en las circunstancias. Se dice, hermanos, que Disneylandia es uno de los mejores lugares que puede existir en el mundo. Hay mucha diversión. Pero cuando llega el momento, hermanos, de pagar y de retirarse de ahí, la felicidad y el gozo disminuye. Nuestra manera de pensar, hermanos, perpetúa nuestras vidas. Usted decide qué tan feliz quiere ser. Es decisión, hermanos, nuestra. Nosotros tenemos la libre voluntad de lo que queremos cultivar en nuestra vida, ya sea felicidad o amargura, ya sea contentamiento o ya sea tristeza. Pablo en el verso 8 y 9, hermanos, en la manera que escribe, nos damos cuenta, hermanos, que la felicidad no está en lo que tenemos ni en lo que poseemos, sino en el contentamiento que tenemos en la vida, hermanos. Ahí está el verdadero gozo. Nosotros, hermanos, como cristianos debemos de mentalizarnos a que en la vida, hermanos, no siempre vamos a tener lo que queremos. Y que en la vida, hermanos, aunque nosotros queramos, por más que queramos algo, no lo vamos a tener. Debemos de mentalizarnos a eso. Sin embargo, hermanos, algo que sí podemos tener y está asegurado en el verso 9, hermanos, es que el Dios de paz estará con nosotros. Eso sí está asegurado, eso sí lo podemos tener, hermanos. Pablo nos dice, hermanos, que la verdadera paz está en la cabeza, está en los pensamientos. Ahí, hermanos, está la verdadera paz y el verdadero gozo. Si me acompañan nuevamente en Filipenses capítulo 4, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, que el Dios de paz estará con ustedes. A la luz del pasaje, hermanos, a la luz de la Biblia, en estos dos versos, hermanos, de Filipenses, podemos encontrar 3 puntos muy importantes. Como primero, en esto mediten. El apóstol Pablo nos da una lista, hermanos, en cuál meditar. Nos da una lista y al concluir de ese verso nos dice: en esto mediten. Y como segundo punto, hermanos, nos dice: practiquen. Que si meditamos
y practicamos, hermanos, como resultado es paz con Dios. El apóstol Pablo, hermanos, nos da una lista de cosas para meditar, el cual es pensar en orden, pensar adecuadamente. Pues la pregunta que podría surgir para nosotros es, ¿para qué o por qué pensar bien? Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Se lo aseguro, hermanos, que Dios está mucho más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias. Tú quieres que Dios te lleve todos los problemas, el dolor, la pena, el sufrimiento y la enfermedad. Pero Dios, hermanos, quiere trabajar primero en ti, porque la transformación no sucederá, hermanos, en tu vida hasta que tú renueves tu mente y tus pensamientos. Hasta que tus pensamientos comiencen a cambiar. Pero ¿por qué o para qué pensar bien? ¿Por qué es tan importante que aprendas a administrar tu mente? Les voy a dar 3 puntos, hermanos, o 3 razones por las cuales debes administrar tu mente correctamente. Como primer punto, administra tu mente porque tus pensamientos controlan tu vida. Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Tus pensamientos, hermanos, tienen una tremenda habilidad para controlar tu vida para bien o para mal. Por ejemplo, si a usted un niño, hermano, le dice, a un niño chiquito le dice que es malo y que no va a lograr nada en su vida, él se lo va a creer. Pero si usted le dice lo contrario, también se lo va a creer. Por ejemplo, si a uno le dice, hermano, no vale nada, no importa. Si aceptas ese pensamiento, aunque esté equivocado, hermano, eso controlará tu vida. Como segundo punto, administra tu mente y tus pensamientos, porque la mente es el campo de batalla para el pecado. Toda tentación, hermanos, primeramente surge en la mente y en los pensamientos. Romanos 7, 22, 23 dice, en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Una de las razones, hermanos, por la cual nos fatigamos mentalmente es porque hay una batalla 24/7 en nuestra mente. Porque hay una batalla, hermanos, las 24 horas del día en nuestra mente. Nos debilita, hermanos, porque esa batalla es intensa. Y es intensa, hermanos, porque nuestra mente y nuestros pensamientos es lo más importante que poseemos. Y Satanás, hermanos, quiere nuestro mayor recurso. Es por eso, hermanos, que nuestra mente y nuestros pensamientos son muy importantes. Una mente no administrada lleva a la tensión. Una mente administrada lleva a la tranquilidad. Una mente no administrada lleva al conflicto. Una mente administrada lleva a la confianza. Una mente no administrada lleva al estrés. Cuando no tratas, hermanos, de controlar tu mente, la forma en la que diriges tus pensamientos tendrá una increíble cantidad de estrés en su vida. Pero una mente, hermanos, administrada la lleva a la fortaleza y a la seguridad. Pero una pregunta, hermanos, que podrá surgir para nosotros es, ¿cómo puedo aplicar estas claves a mi vida? ¿O cómo puedo controlar mis pensamientos o mi mente? Nosotros, para poder lograr hacerlo, hermanos, necesitamos de ser intencionales. Necesitamos de hacerlo intencionalmente. Nuestra mente, hermanos, se llena de lo que consumimos visualmente y auditivamente. Por lo tanto, hermanos, si usted se lo pasa en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube, viendo cosas inadecuadas, consumiendo cosas inadecuadas, hermano, será influenciado por todo lo que las redes sociales nos proveen. Y como cristianos, hermanos, y siervos de Dios, los invito a que dejemos de consumir todo ese tipo de cosas. Todo esto, hermano, nos puede dominar y nos puede controlar nuestra vida. Sin embargo, hermanos, el que pasa tiempo en la lectura de la Biblia, en la oración con Dios, escuchando sermones, y lo hace intencionalmente, hermanos, pasamos de una mente llena de pensamientos erróneos a una mente llena de pensamientos correctos.
a una mente de pensamientos malos, a una mente llena de la palabra de Dios. Y un versículo para argumentar esto, hermanos, es Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere también, lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Proverbios capítulo 17, verso 22 dice: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Proverbios 23, 7 dice: porque cuál pensamiento en su corazón, tal es él. Hay veces, hermanos, que nosotros como humanos nos preocupamos por cosas que ni siquiera nos debemos de preocupar, por cosas insignificantes. Por lo que realmente nos debemos de preocupar, hermanos, es por nuestra mente y nuestros pensamientos. Romanos capítulo 8, verso 5 dice: por los que son de la carne, piensan en la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en cosas del Espíritu. Y una pregunta que le quiero hacer, hermanos, a usted, y quiero que la reflexione es: ¿en qué están puestos sus pensamientos realmente? ¿En cosas de la carne o en cosas del Espíritu? El apóstol Pablo, hermanos, en estos dos versos, 8 y 9, nos da 6 virtudes, hermanos, para pensar correctamente. Como primer elemento, hermanos, de la lista de las cosas que debemos considerar, el apóstol Pablo nos dice que hagamos todo lo que es verdadero. La verdad, hermanos, es fundamental para nuestra vida, para una vida sana y equilibrada. Debemos, hermanos, buscar una comprensión clara de la verdad en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra relación con Dios, con los demás, en el trabajo y con nosotros mismos. Siempre debemos buscar decir la verdad, hermanos. Debemos ser sinceros en todo lo que hacemos, hermanos, y en decir la verdad en todo momento. Como segundo elemento que nos da el apóstol Pablo, hermanos, es hacer todo lo honesto, pensar y hacer todo lo honesto. La justicia, hermanos, es una virtud fundamental en la vida cristiana. Nosotros debemos buscar la justicia en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo en nuestras relaciones con los demás, en el trabajo y en nuestra comunidad, hermanos. Nosotros como cristianos debemos luchar, hermanos, por la justicia e igualdad en nuestra sociedad y trabajar, hermanos, para erradicar cualquier forma de injusticia. Como tercer elemento, hermanos, el apóstol Pablo nos manda a hacer todo lo justo, a pensar y accionar todo lo justo. La justicia es una virtud fundamental cristiana, hermanos, que nosotros como cristianos debemos buscar. Debemos, hermanos, luchar por la justicia, la igualdad. El quinto elemento, hermanos, es todo lo amable. La amabilidad es una virtud muy importante. Debemos ser amables con los demás, demostrando bondad, compasión y empatía, hermanos. Nosotros como cristianos debemos estar dispuestos, hermanos, a ayudar a los demás. El sexto, hermanos, y último elemento es todo lo que es de buen hombre. De buen hombre. Que se refiere, hermanos, a hacer cualquier cosa que sea digna de elogio y de buena reputación. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos buscar enriquecer nuestra vida con acciones generosas y afectuosas, de tal manera, hermanos, que nuestro nombre sea un testimonio positivo de nuestra vida y de nuestra fe en Cristo. Pero si podemos observar bien el texto, hermanos, los textos, todas estas cosas que nos menciona el apóstol Pablo, hermanos, cada una de estas cosas son cosas que se le atribuyen a Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos está diciendo que imitemos a Dios, que lo imitemos a Él. El verso 9 dice: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, que como resultado el Dios de paz estará con ustedes. Para concluir, hermanos, les quiero contar una historia. Recuerdo que varios meses antes de yo irme al colegio, cuando mi deseo por servir estaba comenzando así muy fuerte, recuerdo que yo estaba apoyando al hermano Alfredo, al hermano Martín, a sus esposas allá en la misión. Recuerdo, hermanos, perfectamente que el culto era cada miércoles y que cada miércoles había un hermano que iba al culto. Ese hermano creo que ustedes lo conocen. Ese hermano tenía la dificultad para ver.
pero él siempre estaba ahí, escuchando las predicaciones. Recuerdo que una tarde el hermano Alfredo me marca que si le podía hacer un favor, porque al hermano Álvaro, se llama Álvaro, el hermano Álvaro, la iglesia lo apoyaba con una despensa cada cierto tiempo y le llenaba su tanque de gas cada que se le vaciaba. Recuerdo que el hermano Alfredo me marca por la tarde y me dice: oye Carlos, realmente estoy muy ocupado, necesito que me ayudes con un favor. Le digo: sí, hermano. Me dice: necesito que vayas a llenarle el tanque al hermano Álvaro, se le vació y ya no tiene tanque, ya no tiene gas para hacer su comida. A lo cual yo acepté. Fui con el hermano Álvaro, estuve ahí desinstalando el tanque, estuve platicando con él. Voy, le lleno el tanque de gas, regreso a su casa y ya me iba a ir. Por el hermano Álvaro me detiene y me dice: oye, vamos a platicar un momento. A lo cual yo estaba dispuesto. En la plática, hermanos, me dice que él vendía dulces, y no sé si se acuerdan que aquí ponía su puestecito afuera, que él vendía dulces, que a él le gustaba vender dulces. Y yo le pregunté que si no le daba miedo porque no tenía la capacidad de ver, y me comentaba que no. En la conversación y con más confianza, hermanos, el hermano Álvaro me confiesa que su familia no lo quería por la capacidad que él tenía, porque él no podía ver, porque era ciego, que su familia no lo quería. Y yo me atreví a hacer una pregunta: hermano, ¿pero usted no se siente mal por eso? El hermano Álvaro, ante la respuesta que me dio, hermanos, me sorprendió. Aunque el hermano Álvaro estaba ciego y su familia no lo quería por eso, su respuesta me sorprendió. Él me respondió: Carlos, yo prefiero no ver, yo prefiero no mirar, que no tener memoria para poder pensar en lo bueno que ha sido Dios en mi vida. Su forma de pensar, hermanos, traía gozo a su corazón. Así, hermanos, es como debe ser nuestro pensar. Recuerdo que ya para terminar la conversación, hermanos, él tenía una mochilita. De esa mochila la abre y saca una memoria. Y me dice: Carlos, te quiero pedir un favor. Y no sé si el hermano Alfredo se acuerda. Te quiero pedir un favor muy grande. Y me dice: ¿me puedes grabar la Biblia en audio? A lo que yo le respondí que sí. Y él se alegró tanto. Así, hermano, debe ser nuestro pensar. No nos debe de agobiar, hermano, lo que pase en nuestra vida, hermano, sino tener pensamientos correctos. Al hermano Álvaro, a pesar de tener esa capacidad de no ver, hermano, discapacidad, él no tenía pensamientos erróneos, sino al contrario. Así, hermanos, debe ser nuestro pensar, con unos pensamientos correctos, poniendo, hermano, nuestra mira en Dios todo soberano. Permítame hacer una oración. Bendito Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este mensaje que nos has dado, Señor. Te pido, Señor, que seas tú con nosotros, ayudándonos a erradicar todo pensamiento erróneo que no edifique nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en las cosas que nos edifiquen, Padre, conforme a tu palabra. Ayúdanos a dejar todo pensamiento que nos trae tristeza, amargura y ansiedad, Señor. Y ayúdanos, Padre, a poner pensamientos correctos, escudriñando tu palabra, pensando siempre en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a agradarte día con día, a glorificar y a exaltar tu nombre. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.